Cada martes en Hoy por Hoy Toledo, cita para Cuéntame Toledo. Hoy en nuestros estudios, Alicia Martínez. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? En una semana que hemos comenzado, el otoño, entre otras cosas, pero también aquí en Toledo, esa semana sefardí, se conmemora además el 20 aniversario de la Jornada Europea de la Cultura Judía y bueno, durante estos días la capital se convierte, una vez más, sigue siendo un reclamo importante de cultura, de turismo y también de conocimiento, ¿verdad? Exactamente, la verdad es que la judería de Toledo es una de las más importantes de toda España y es, casi que cita ineludible para cualquier judío que visite España venir a rememorar la época judía en Toledo. Tenemos la suerte de que se conserva bastante fiel a sus orígenes, exceptuando pues algunas zonas, y que se puede hacer ese viaje al pasado y recrear la atmósfera de la época, ¿no? Son muchas las actividades programadas para estos días, conciertos, visitas guiadas, también lo relacionado con la gastronomía, con espectáculos de música en directo. Bueno, en definitiva, un gran abanico de posibilidades. Nos queremos acercar un poquito, Alicia, también a lo que es la historia judía en Toledo y en definitiva en nuestro país, y por ahí me parece que vamos a empezar. Exactamente, yo creo que es muy importante, y así lo hacemos desde Cuéntame Toledo, pues hacer ese hincapié en recuperar la historia de nuestro país, desde el rigor, desde la atención a todas las culturas y pueblos que han habitado en él, y como ejemplo pues en nuestra ciudad, que es yo creo que el ejemplo de todas las etapas históricas con las que podemos describir la historia en España. Y la verdad es que debería sorprendernos, y a nosotros nos sorprende, que la historia, por ejemplo, del pueblo judío, del pueblo musulmán, se haya silenciado en las aulas y en nuestra historiografía. Y creo que tenemos, de alguna forma, una deuda pendiente con nosotros, con nuestros antepasados, y hay que recuperarla. En el caso, por ejemplo, de la historia de los judíos en España, tenemos constancia histórica ya de la presencia judía en la península entre los siglos I y II. Amador de los Ríos cree que su llegada está unida a las relaciones comerciales de las expediciones de sirios y fenicios, ahí es nada, entre las que se incluirían pues, los judíos. Aunque es verdad que muchos historiadores, basándose en comentarios rabínicos del siglo XV, es verdad, establecen en tiempos de Nabucodonosor la fecha de entrada de judíos a la península. Y fíjate, esto es muy curioso. Al parecer, Pirro, el hispano, habría ayudado a Nabucodonosor a tomar Jerusalén, y como pago le entregó como esclavos a judíos de la estirpe real, de la familia de David, y pues se los trajo como cautivos a España y también a Toledo. De hecho, lo que singulariza los orígenes de la comunidad sefardí es precisamente sentirse herederos de una diáspora de calidad, de estirpe real. Eso es un poco los inicios. No sé si, vuelvo un poquito a la actualidad en el sentido de cuál es la etimología o lo que nos ha quedado en ese sentido de todo lo que tiene que ver con lo judío en Toledo. Pues a mí siempre me ha parecido muy curioso que mencionemos mucho y recuperemos mucho además como seña ese toletum romano, ese tulá y tulá árabe. Y sin embargo no hay una etimología popular, digamos, asentada de Toledo en hebreo, y sí que la hay, hemos investigado, y al igual que la Toletum romano, la Tulá y Tulá árabe, los judíos hablan, por ejemplo, de Toldot, que significa linajes, precisamente haciendo referencia a esta estirpe real. Taltelaj también, que significa errantes. Tenemos que tener en cuenta que es una diáspora. O incluso Tiltul, que hace alusión precisamente a este trajín que conlleva una diáspora de este tamaño. Aquí en Sefarad, fijaos, es donde el judaísmo, como teología, como filosofía, como mística, alcanza su esplendor entre los siglos IX al XIV. Toledo, y esto es lo que se reivindica de alguna manera con esta semana sefardí, esta cultura, se convirtió en el centro cultural más importante de Europa. Las juderías españolas pues eran muy renombradas en el mundo judío, y especialmente la de Toledo, que ya entonces, no solo ahora, era conocida como la Jerusalén de Sefarad. Pero esto pues lamentablemente llegó a su fin con las terribles matanzas antisemitas de 1391, conocidas en hebreo como Getzerot Kana, en las que murieron comerciantes, líderes, estudiosos y poetas asesinados a miles. Se destruyeron casas, las 10 sinagogas que había en la judería y las conversiones forzadas que le siguieron. Esta persecución finalmente pues culminó en 1492 con la expulsión de los judíos, ¿no? Pero para conocer un poco
de dónde viene esta expulsión y cuáles han sido esas relaciones entre judíos, cristianos, musulmanes, árabes, pues nos tenemos que remontar casi a la época visigoda. Durante esta época hubo claros y sombras. Yo creo que como en todas las diferentes etapas, la visigoda, luego la árabe, luego la cristiana. Pero ya con la conversión de Recaredo al catolicismo en el siglo VI, pues empieza ya una persecución clara a los judíos. Hubo durante 100 años pues leyes adversas al pueblo judío, por lo que cuando en el 711 con la batalla de Guadalete pues llegaron los árabes, los judíos los recibieron al final como libertadores, e incluso se encontraban, y tenemos nombres de judíos que estaban entre sus filas de soldados. Hay una leyenda que habla de que fueron los judíos los que abrieron las puertas de la ciudad a los árabes. Hasta ahí no llegamos, ¿no? Ahí siempre se mezcla mucho la historia, el mito, la leyenda. Evidentemente estamos hablando de épocas pasadas y es inevitable, ¿no? Y luego, pues una vez instalados los musulmanes, la relación de los judíos pues fue de altibajos. Se islamizaron totalmente, esto hay que tenerlo en cuenta, es muy curioso, porque asumieron la lengua árabe como medio de expresión oral y escrito. El hebreo se quedó para la poesía, se quedó para los actos litúrgicos, los actos religiosos, y también significó esta llegada de los árabes para los judíos de Toledo una apertura de fronteras y por fin el contacto con otras juderías del mundo, con lo cual pues hubo un gran intercambio de conocimientos y saberes que enriquecieron el acervo de los judíos toledanos. Además, hay que tener en cuenta que tras la crisis del califato de Córdoba, las comunidades hebreas resurgieron con los reinos de taifas y Toledo finalmente llega a su cima intelectual durante los siglos X y XI. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la ciudad de Toledo era la más importante culturalmente de toda Europa. Todos los textos de filosofía latina y griega comenzaron a entrar, a ser traducidos en Toledo ya en época árabe por estos judíos precisamente que dominaban prácticamente todas las lenguas. De hecho, a mí hay un término que me gusta mucho para definir Toledo más que el de ciudad de las tres culturas, que es el de ciudad de las 9 lenguas, porque es verdad que son todas las lenguas que se hablaban en la ciudad, una ciudad cosmopolita, una ciudad en la que venían gentes de todo el mundo. Luego Alfonso X el Sabio, ya en época cristiana, lo afianza con la creación de la Escuela de Traductores, pero fue en esta época cuando comenzó toda esa labor de traducción y de dispersión de textos por Europa desde Toledo, de tal manera que la producción hispano-hebraica pues fue inmensa y dio grandes nombres de sabios, de poetas, de filósofos, de científicos. Hay una de las actividades de la Semana Sefardí que precisamente recupera a uno de los primeros poetas, se dice que uno de los primeros poetas en lengua castellana, que es Yehuda Levi, y bueno, pues con la conquista cristiana de Alfonso VI, Toledo recibió también a los huidos, y los judíos pues también ostentan cargos altos en la administración. Esto hay que tenerlo en cuenta para comprender también la caída de los judíos. Y no fue hasta el siglo XIII, en realidad, en que la relación ya entre judíos y cristianos comienza a deteriorarse. Se está reivindicando de alguna manera esa presencia judía en Toledo porque Pedro I es favorable a los judíos, y pues seguro que sí, seguro que tiene algo que ver. Es en esta época además también cuando de repente hay una ola de peste negra y se acusa directamente a la comunidad judía de envenenar los pozos y de causar esta enfermedad. Y ahí, fíjate, tenemos el origen de muchas de las leyendas. Ahí tenemos el barranco de la Degollada, el Pozo Amargo, de muchas de las leyendas de esta propaganda antijudía. No debemos olvidar que la propaganda se hacía desde el púlpito con estas soflamas de Vicente Ferrer, por ejemplo, en 1411, y también con las leyendas populares, con las leyendas que se cantaban en las calles, que se contaban en las tabernas, para enardecer al pueblo contra el pueblo judío y provocar esas terribles matanzas que hicieron que finalmente acabaran expulsados en 1492. Una de las más conocidas o facilitas de recordar estas leyendas.
Bueno, pues tenemos muchas, la verdad. A mí me gusta especialmente, fijaos, la leyenda del Barranco de la Degollada, porque además tiene mucho que ver con un mito muy judío, muy cristiano también, que es asimilar al judío con el mago, precisamente por las disposiciones contra los judíos. Se les prohibía afeitarse la barba, tenían que vestir con túnicas, tenían que ir marcados con la señal, con la rueda. Y esa relación abierta del judaísmo con la cábala, con la magia, con el misticismo, pues hace que se asimile una figura y otra, la del mago que tenemos en la cabeza, en nuestro imaginario colectivo, con la del judío. Esto pues tiene mucho que ver con la persecución cristiana también luego de los judíos conversos. El caso es que hay una leyenda que curiosamente el mago es cristiano. Es la leyenda del Barranco de la Degollada. Es un joven que llega a la ciudad de Toledo, atraído por la fama mágica de la ciudad. A Toledo se venía a estudiar la magia y así se conocía en toda Europa. Era la ciudad a la que pues se venía a conocer los arcanos, a conocer los textos antiguos, y de hecho con Alfonso X el Sabio pues se traducen muchos de los libros que se escribieron o se difundieron durante la época árabe por parte de los judíos y también de los musulmanes. Y este muchacho llega a Toledo, es pobre, y evidentemente no puede asentarse en la ciudad, pero también se asienta fuera de la ciudad, donde tenemos el Cerro del Bú, esa montaña mágica que reúne tantísimas leyendas. Pues él se asienta a los pies de la montaña, se construye una casita de madera allí a los pies de la montaña, y todos los días pues va a la escuela de magia, que se supone que está en una cueva, y por eso se asienta cerca del Cerro del Bú. Son muchos los que dicen que está allí la cueva de Hércules, y todos los días pues pasa el río a comprar a la ciudad, al comercio, y la barquera pues es una mujer judía, es una joven judía, que es la que lleva la barca de un lado a otro con todos los pasajeros del río. Entonces se enamoran irremediablemente. Bueno, no había nada más pecaminoso, más terrible que un cristiano y que una judía pues se enamoraran. Y si además el cristiano tiene pues una aura de mago, todavía peor, ¿no? El caso es que se enamoran, y evidentemente ella pues como no puede decirle a su padre y a la comunidad judía estos amores secretos que mantiene, acaba escapándose de casa y se instala en la casa de madera del muchacho a orillas del barranco, que entonces todavía no se llamaba de la Degollada. Os voy a explicar por qué. El caso es que ella se instala allí con él, y al cabo de un tiempo él se ha ido ya, se está comprando en la ciudad, ella está sola, pues imaginaos, lavando a lo mejor la ropa en el río, cuando de repente por detrás llega el padre y la degüella directamente. Le corta el cuello, la cabeza cae al río, y a partir de ahí las aguas de la Degollada caen teñidas de rojo sangre al río Tajo. Ese rojo sangre judío, tenéis que tener en cuenta muchas cosas. La sangre judía se transmite desde las mujeres, la línea, el linaje. Pues cae manchada al río de la ciudad, ¿no? Lo mismo tendríamos con la leyenda del pozo amargo. Son las lágrimas amargas de la judía que llora la muerte de su amante cristiano a manos de su propio padre, también los padres judíos malísimos. Todas estas leyendas al final cumplen lo que hoy en día pues cumplirían los medios de comunicación, de difusión de una propaganda pues política para crear un clima de opinión adverso a la comunidad judía. Pues con este final o esta leyenda ponemos punto y seguido a Cuéntame Toledo por este martes, pero la semana que viene nos volvemos a escuchar. Alicia Martínez, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a vosotros.